Buenas, soy Miguel Ángel González Gallardo, alumno de cuarto de Ingeniería Informática. Estudio Procesamiento del Lenguaje Natural y voy a dar una introducción a la búsqueda de respuestas, ¿no? A día de hoy, ya cuando tenemos una pregunta, ya no buscamos en enciclopedia, ni en libros, ni vamos a la biblioteca, ni nada. Directamente se lo preguntamos a dispositivos tipo smartphone, ordenadores, tablets, etc. Estos sistemas pues, van a internet, recopilan la información y nos dan la respuesta. La respuesta se puede dar en lenguaje natural, por pantalla, no sé. Esto no es que da igual, es que lo vamos a estudiar, ¿no? La primera fase, lo primero que tenemos que hacer es entender la pregunta. ¿Qué nos están preguntando? Para ello, el primer paso de esta fase es etiquetar. Tokenizamos la frase de la pregunta y etiquetamos cada palabra, ¿no? Si es sustantivo común, singular, lo que sea, verbo, pretérito en un perfecto, primera persona, lo que sea. Una vez tenemos cada palabra etiquetada, vamos a hacer un análisis sintáctico, vamos a ver cuál es el sujeto, el predicado, el orden, la jerarquía en las relaciones que hay entre palabras, ¿no? Luego vamos a resolver particularidades, ¿no? Como pueden ser las ambigüedades. La más famosa es la palabra banco, ¿no? Que es una palabra que puede significar un lugar para sentarse, un banco de peces, un banco para sacar dinero. Sin embargo, cuando preguntamos busca el banco más cercano, nos lleva a un banco de sacar dinero, ¿no? ¿Eso por qué lo hace? Porque por probabilidad, por experiencia, se sabe que los usuarios van al banco, preguntan por banco de sacar dinero, ¿no? Vamos a resolver la anáfora. Por ejemplo, en esta frase, cuando ve a su hermano necesito comentarle un asunto. ¿Le a quién se refiere? ¿A su hermano o a usted, no? Esto los sistemas lo tienen que resolver para entender la pregunta, ¿no? Resolver proposiciones. Para ello usamos la lógica proposicional, ¿no? Rosario jugó, aunque estuvo lesionada. Esto es lógica proposicional. Tenemos P, Rosario jugó, Q, Rosario estuvo lesionada. Y el símbolo raro significa I. Por lo tanto, sabemos que Rosario jugó y estuvo lesionada. Hallamos sinónimos y los homogenizamos. Por ejemplo, si en una frase o un texto que tenemos sinónimos tipo cómodo y luego tenemos por otro lado confortable, a lo mejor confortable lo cambiamos por cómodo y ya dejamos la misma palabra y el procesamiento del lenguaje natural se simplifica, ¿no? Tenemos que reducir las contradicciones. En esta frase, María estudia en la Universidad de Jaén. Podría estudiar en otro país, pero estudia en España. Aquí tenemos otras entidades de tipo lugar. Jaén, la Universidad de Jaén, que está en Jaén, o España. Estos sistemas tienen que dar información adicional de que Jaén está en España, porque si no, claro, este sistema no sabe si es que nos hemos contradicho o qué pasa, ¿no? Luego vamos a clasificar la pregunta. ¿Para qué? Porque dependiendo cómo las clasifiquemos, el tratamiento que le vamos a dar a la pregunta va a ser de una forma u otra. Las preguntas que más avanzadas están son las factuales, que son preguntas concretas. ¿Qué día hoy? ¿Qué temperatura hace? ¿Cuál es mi próxima alarma? ¿No? Las complejas, que son las que se descomponen en varias preguntas. Estas le cuestan más trabajo a los asistentes, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué edad jugó Iniesta su último mundial? Aquí hay 3 consultas. ¿Quién es Iniesta? ¿Qué edad tiene o su fecha de nacimiento? Y qué listado de convocatorias tiene con la selección. Las avanzadas, que son las que necesitan procesamiento y razonamiento por parte de la gente. ¿Cómo convierten las palabras en alimentos? Para aquí necesitaría consultar lo que es la fotosíntesis, comprenderla y dar respuesta.
Analizamos la pregunta, que aquí es básicamente la semántica de la pregunta, ¿no? Para ello usamos WordNet, que es la base de datos semántica más famosa, ¿no? Y después vamos a reconocer qué tipo de respuesta espera el usuario, que hablaremos más adelante de ello. Y después el último paso es identificar las palabras claves, keyword, ¿no? De la misma forma que nosotros cuando queremos una receta de tarta de chocolate ponemos tarta de chocolate receta tarta de chocolate, pero no ponemos me gustaría cocinar una tarta de chocolate, si es usted tan amable me podría facilitar recetas, no, así no lo ponemos en Google, ¿no? A lo mejor no da la respuesta, pero estamos metiendo un ruido impresionante. Luego ya, una vez que tenemos comprendida la pregunta, vamos a buscar información. Eso, la araña nos da una serie de documentos relevantes. Pues a los documentos relevantes los vamos a hacer una ontología, ¿no? Cada uno. La ontología va a componer el conocimiento que tenemos en cada documento. Imaginaros que pregunta, ¿cómo se hace un array en C++? Pues sacamos la ontología de GitHub, de Quora, de Stack Overflow, y normalmente en algunos datos seguro que está la respuesta. ¿Qué pasa si la respuesta es una combinación de esto? Pues para ese tipo de situaciones, para acertar siempre la respuesta, o casi siempre, lo que interesa es combinar esta ontología y hacer una ontología grande que va a componer todo el conocimiento que tenemos sobre el tema. Es importante evitar duplicados. ¿Por qué? Porque normalmente cuando buscamos información en internet, los documentos más relevantes suelen tener información muy parecida. Entonces, si lo incorporamos todo en esta ontología, pues vamos a agrandar la ontología muchísimo y vamos a tardar más en buscar la respuesta y realmente no ganamos nada, ¿no? ¿Cómo fusionamos la ontología? La ontología hay que hacer la fusión, hay que hacerla de dos en dos, ¿no? Cogemos dos, la fusionamos, el resultado de esta se fusiona con otra y así hasta completar todo, ¿no? Tenemos que hallar en la ontología, elegimos una ontología de partida, cogemos con la que vamos a fusionar y buscamos el concepto más similar entre las dos ontologías, ¿no? Los dos conceptos más similares entre sí de cada ontología. Para ello, ¿cómo medimos la similaridad? Con la teoría de la confusión, que nos va a decir cómo de parecidos son conceptos, y la teoría de la inconsistencia, cuál es la discrepancia entre ellos, ¿no? ¿Qué es la similaridad? La similaridad no confundáis con la sinonimia. Por ejemplo, si yo digo Siri, llévame a una tienda de artículos de perro, pues a lo mejor me pone un listado de tiendas de animales. Claro, pero ¿tienda de animales es lo mismo que tienda de artículos de perro? No. Perro y animal no son sinónimos, pero sí son similares. Ha medido la similaridad entre perro y animal, a lo mejor la ha medido también entre perro y puerta, y sabe que como animal es más similar a perro, pues nos da tiendas de animales y no tiendas de puertas. Aquí dice que un buen fusionador debe ser capaz de resolver homónimos, sinónimos, básicamente es lo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer este trabajo? Pues aquí hay herramientas que son la clase TextPlus, que es una herramienta que nosotros le metemos un texto de entrada y nos dice de qué tema va. Si el tema del que va no se corresponde con el tema de la pregunta, pues no hacemos la ontología de ese documento y ahorramos tiempo. Biblioteca de PLN, arañas que nos van a recopilar los documentos web. Podemos usar arañas distribuidas si lo queremos hacer más rápido. Freelink, que hace análisis morfológico multilingüe, desambiguación, etiquetado, bueno, lo que hemos visto. Analizado de congruencia, esto es importante.
Por ejemplo, esta frase: mi perro habla 3 idiomas. Desde un punto de vista de construcción de la frase, esa frase está perfectamente construida. No hay ni un pero. Pero ¿qué pasa? Que los perros no hablan, pero si una persona lo sabe. Una máquina, si no se lo dice, no se entera. Entonces los analizadores de congruencia comprueban si la palabra tiene sentido, ¿no? Si la frase tiene sentido. Luego podemos usar OntoMesh para fusionar la ontología, y SparkQL, que es un lenguaje primo hermano de SQL con una sintaxis parecida, que es consulta en grafos, que está especializado en consulta de grafos. Una vez ya tenemos la ontología grande, tenemos el conocimiento ya disponible, vamos a buscar respuestas posibles. Para ello tenemos que usar una técnica de recuperación de información que sea apta para Big Data, porque tenemos un ámbito de trabajo Big Data, ¿no? Mucho volumen de datos y poco tiempo de respuesta. Podemos usar técnicas basadas en índices, técnicas basadas en keywords, en tesauros, sistemas de recuperación de lógica difusa, técnicas de ponderación de términos y técnicas de clustering, ¿no? Tipo Camille, Cobweb, EM, etc. Una vez ya tenemos las posibles respuestas, las tenemos que ordenar mediante un ranking de más a menos posibilidad de que sea la respuesta. Por ello podemos usar MRR, Mean Reciprocal Rank, que básicamente va a hacer un ranking de posibles respuestas, pero no es el único. Podemos usar FHS, TRR, P estrella y MAP. ¿Qué tipo de respuesta espera? Son preguntas que tenemos que responder antes de seguir, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta espera? ¿Cuántas respuestas espera? ¿En qué lengua el usuario espera la respuesta? Importante para mi multilingüalidad. ¿Cómo espera el usuario la respuesta? Si por síntesis de voz, por pantalla, que se active el GPS. Luego aquí un caso, que es el caso más fácil, que haya sentencias similares a la respuesta en algún documento encontrado. ¿Cómo se mide esto? Pues cogemos la pregunta y le damos la vuelta, ¿no? Por ejemplo, en la frase de ¿dónde está enterrado Fernando III? Pues le damos la vuelta: Fernando III está enterrado en... y vemos si hay algo así parecido en algún documento que hemos encontrado. Si hay algo parecido, pues damos la respuesta ya directamente y ya acabamos, ¿no? Vamos a suponer que no. Que tenemos un conjunto de palabras lematizadas, ¿no? Y tenemos que dar la respuesta con ese conjunto de palabras. Para construir una frase en lenguaje natural, que es generación de lenguaje natural, tenemos que respetar las reglas sintácticas, morfológicas y léxicas de ese idioma. Primero acudimos a la sintaxis, que nos va a ordenar las palabras y va a identificar sujeto, predicado y por eso el orden, ¿no? De ese conjunto de lemas ya sale una frase ordenada: me gusta desayuno, pan y aceite. ¿Qué pasa? Que no tiene categorías gramaticales, no están, los tiempos verbales no existen, ¿no? Y tenemos que acudir al léxico para hacer eso, ¿no? Me gusta sonar pan y aceite. Pues ya esa frase tiene otra pinta, ya esa frase es una frase correcta. Pero antes de dar la respuesta tenemos que comprobar si esa respuesta tiene sentido, ¿no? con la frase, ¿no? Para ello comprobamos la semántica con la lógica de predicados, redes semánticas, grafos de dependencias conceptuales, etc. Si no tuviera sentido, ¿qué pasa? O que estamos generando el lenguaje natural mal, o que en el ranking tenemos que pasar a la siguiente respuesta, y así hasta que tengamos una respuesta. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues una librería muy usada es Grafeno, que es para Python, que permite generar lenguaje natural preservando las dependencias y relaciones del grafo semántico, ¿no? A veces puede ser que generen respuestas un poco robóticas, pero como en el año 2021 seguimos con el procesamiento del lenguaje natural en pañales, lo que nos interesa es dar la respuesta correcta. A lo mejor en 2080 pues, es fundamental dar la respuesta correcta y hacerse pasar por humano, pero a día de hoy no. Como una vez tenemos sistemas de búsqueda de respuestas, ¿cómo los comparamos? Hay que evaluarlos para compararlos.
Hay dos tipos de evaluaciones, la objetiva y la subjetiva. La objetiva se basa en ficheros log, del uso de los sistemas, ¿no? Aquí tenemos dos subconjuntos, que tenemos la cualitativa, que se basa en estándares o reglas, o la opinión que tienen los expertos, que básicamente los expertos son expertos porque se conocen los estándares o las reglas, ¿no? Que son útiles para medir la experiencia de usuario. La cuantitativa, que sacan estadísticas, tasas, ¿no? De tasas de acierto, de frases, de preguntas comprendidas, de análisis y recuperación de errores, tiempos de respuesta, etcétera, ¿no? Luego tenemos la evaluación subjetiva, que es desde el punto de vista del usuario. Elaboración de encuestas, que para eso usamos la escala de Likert. Por ejemplo, aquí preguntaríamos, ¿hemos respondido bien a su pregunta? Y aquí pues seleccionaríamos la cara, ¿no? Respecto a nuestra opinión, o muchas veces se da con estrellas, ¿no? Luego hay otro tipo de evaluación subjetiva, que son comparativas con otros sistemas de búsqueda de respuesta, como puede ser en criterio del usuario, pues cómo de rápido es, cómo de fácil a usar, tiene multilingüalidad, no, cuál es el ámbito que es capaz de responder preguntas, ¿no? Luego hacemos un análisis de la usabilidad de la aplicación, cómo de fácil aprenderla, tiene accesibilidad, es internacionalizable, estética, ¿no? Vamos a hablar de la multilingüalidad en búsqueda de respuesta. Dice que un experimento y puse ¿cuál es la leyenda del lagarto de Jaén? Lo pone en Google España y perfectamente te saca la información. ¿Qué pasa si nos metemos en Google China y preguntamos esa misma frase en chino? Pues que no es capaz que nos manda un TripAdvisor, información de lagartos, pero nada del lagarto Jaén, de la leyenda. ¿Qué pasa? Que he preguntado una pregunta con una respuesta bastante localizada, ¿no? Si no eres de Jaén o no has venido de Jaén, no tienes por qué conocerlo. Y aquí la multilingüalidad, pues, falla, ¿no? ¿Por qué se usa la multilingüalidad? Porque se basa en el hecho que si aumentamos el conjunto de documentos relevantes que nos portan las arañas, pues si ya solo tenemos, en vez de tener solo los españoles, tenemos ya los ingleses, los franceses, los árabes, al aumentar el tamaño de los documentos, pues aumenta la probabilidad de encontrar la respuesta satisfactoria. No es tan sencillo, introducimos bastante ruido, puede ser que el usar multilingüalidad afecta a los tiempos de respuesta, incluso a que demos una respuesta no tan buena como daríamos sin multilingüalidad, pero en general la multilingüalidad es buena, ¿no? ¿Cómo se hace? Consiste en usar un idioma pivote, que normalmente es el inglés, porque usamos el inglés ya para todo, ¿no? Y la pregunta y la información que recopilamos de internet la vamos a traducir al idioma pivote, la procesamos en este idioma y la respuesta la vamos a dar en el idioma original, ¿no? ¿Qué sistemas existentes hay en búsqueda de respuestas? Tenemos Babel, que fue el primero, que lo hizo en la Universidad de Stanford y permitía resolver preguntas acerca del Babel. No obstante, no tiene nada que ver con los actuales. La pregunta consistía en una tarjeta perforada que tenía un poco preformateada la pregunta, la metía en la máquina y salía un ticket con la respuesta. No fue hasta Lunar 1971, en la década de los 70, junto ya con la llegada del hombre a la luna, mucha gente tenía preguntas sobre la geología de la luna, los cráteres, etcétera, y Lunar era capaz de responder el 90% de las preguntas, ¿no? Eran sistemas muy rústicos, pero bueno, fueron los primeros y sentaron la base para los que tenemos ahora. Concretamente sentaron la base para ELIZA y Doctor. Luego en 91 se desarrolló STAR, que pretendía dar como resultado solo la información necesaria para contestar la pregunta. No era
un ámbito general, sino que el ámbito se limita a geografía, ciencia, historia y arte. Pero no obstante, dentro de este ámbito es capaz de profundizar bastante. En el 96 .com, ya con la existencia de la web, hizo su primer buscador tipo respuesta que podía o que pretendía dar respuesta a todo tipo de preguntas. Solo lo hacía en inglés, todavía no había multilingüalidad, pero tiene una historia bastante curiosa, que luego compraron la empresa, cerraron el buscador tipo pregunta-respuesta, fue un buscador normal tipo Google. Luego esto ya no se usó mucho, entonces la empresa intentó venderla como una toolbar que intentaba colarlo con instaladores tipo Softonic, ¿no? Normalmente a día de hoy pues se considera un malware. Aswellbus en 2003 fue el primero en incorporar multilingüalidad, aunque no era capaz todavía de generar la respuesta en cualquier idioma, solo la daba en inglés. Y lo que hacía era buscar 6 fragmentos del documento que potencialmente podían tener la respuesta, y eso pues lo devolvía. En precisión daba la respuesta correcta el 70% de las veces, pero claro, si hacemos la relación precisión-tiempo, era el mejor de la época, ¿no? Luego existen los sistemas FactFinder, que son sistemas muy rudimentarios que se usan en ámbitos muy específicos. Cuando conocemos o intuimos qué respuestas qué preguntas van a tener los usuarios, ¿no? Pues hacemos un conjunto de pares, preguntas y sus respectivas respuestas, y si la pregunta que nos dan se parece a alguna pregunta del par, pues soltamos la respuesta, ¿no? Estos sistemas no necesitan completar la consulta, con paras cadenas, ¿no? A día de hoy pues todos conocemos Siri, Cortana, Google, Alexa, ¿no? Pero es importante conocer que hay específicos sobre todo para el ámbito científico. Hay uno específico para genética, otro para medicina, otro para biología, y habrá más, ¿no? Y bueno, es importante saber que no solo las grandes empresas invierten en esto, sino que hay muchos sistemas existentes y que tenemos que abrirnos más a las grandes empresas, ¿no? Bueno, y esto es todo. Gracias por vuestra atención y ya nos veremos.